territorio. Isel Guerra, estamos en contacto con Raúl Sor, miembro de Última Mirada de CNN Chile, analista internacional, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo está, don Raúl? Muy buenas tardes, gracias por la conexión. Buenas tardes. Hola. Ojalá fuera una situación más grata sobre la que tenemos que conversar. Así es, don Raúl. ¿Qué ribete, cuál es el alcance que toma el conflicto luego de los últimos hechos? Es muy difícil predecir exactamente qué va a ocurrir. El hecho de que se hayan despachado misiles balísticos por parte de Irán señala un escalamiento, porque lo que me sorprendió de entrada en este ataque es que el factor sorpresa es decisivo si tú quieres causar el mayor daño posible al adversario. Sin embargo, haber iniciado el ataque con drones, que son lentos, es decir, son 600, 700 kilómetros por hora y menos también, y como tú lo señalaste, tardan bastante en llegar, atacando a un país que tiene, como Israel, que tiene defensas antiaéreas extraordinariamente eficaces y probadas, como es el Iron Dome, este sistema, esta cúpula de hierro de cohetes que se disparan desde tierra y que han probado ser bastante eficaces para cubrir ciertas áreas. Bueno, es quizás una señal de que el ataque es limitado en cuanto a sus intenciones, y cuando me refiero a intenciones, que no es un ataque estrictamente militar buscando destruir o mermar al enemigo, sino que es una respuesta, es un ataque que tiene un alto contenido político, señalándole a Israel que no es impune, que no puede atacar blancos en su territorio, y en este caso me refiero al consulado iraní en Damasco, que fue atacado el 1 de abril, y que allí se dio muerte a 2 generales y a varios miembros de la Guardia Revolucionaria. Y este contraataque, esta respuesta, sería una forma de Irán de decir: mire, no les tememos, si ustedes nos van a atacar, nosotros lo haremos. Ustedes cruzaron una línea roja. Han habido muchos incidentes entre Irán e Israel que están librando una guerra soterrada desde hace muchos años. Israel ha logrado desarticular algunos reactores atómicos de Irán a través de gusanos en sus sistemas computacionales. En fin, y ha dado muerte a varios de sus científicos nucleares, pero en general no han habido ataques directos de territorio a territorio. Me refiero a Israel, aviones despegando desde Israel y bombardeando territorio soberano iraní. Los han atacado, pero en Siria o en Irak, y lo mismo Irán ha hecho ataques a través de terceros interpuestos, los Houthis en Yemen y también Hezbollah en Líbano, pero no habían realizado estos ataques directos, y esta es la primera vez que tenemos noticia de un ataque frontal por parte de Irán. Ahora, por lo que sabemos, Irán no está en condiciones ni tiene un interés político en una situación también bastante precaria en lo interno en Irán. El régimen ha pasado por una serie el régimen iraní, me refiero, por dificultades, manifestaciones masivas de repudio al régimen. Por lo tanto, no está en las mejores condiciones para enfrentar un conflicto que, si se llega a desarrollar, cosa que espero que no ocurra y que no se ve tan probable de momento, arrastraría inevitablemente a Estados Unidos. Y claro, ahí estamos en condiciones de desigualdad absoluta, lo que no quiere decir que el régimen iraní, como ha pasado en tantas ocasiones, aún estando en desventaja, ha logrado o ha llevado adelante el conflicto. Recordemos que la guerra más larga del siglo pasado fue una guerra entre Irak e Irán, en la cual Irak recibía todo el apoyo de Occidente y especialmente de Estados Unidos.
Bueno, y justamente respecto de las situaciones regionales, usted hablaba allí del mensaje, ¿no?, que entrega en este caso Irán al lanzar este ataque. ¿Y cuál es el mensaje que también se puede interpretar, le da también a sus aliados? Estoy hablando del régimen iraní, usted mencionaba ahí los hutíes de Yemen, a Hezbollah. Con este ataque, ¿usted considera que también le abre la puerta también a estos grupos a incrementar ataques que se han visto incluso en estos últimos meses del conflicto entre Israel y Hamás? Bueno, hay una situación diferente. Los hutis optaron por intervenir en el conflicto y han cerrado las rutas marítimas, especialmente acaban de capturar bueno, acá, fue Irán quien lo hizo, pero han clausurado buena parte de la navegación en el Mar Rojo, y muchos buques que antes pasaban por el canal de Suez se han visto obligados a navegar por el Cabo Buena Esperanza, por el sur de África, y digamos esto ha encarecido y ha dificultado las cadenas de abastecimiento, pero los hutis actúan en una forma relativamente autónoma, o dicho de otra manera, no tienen mayores preocupaciones sobre el territorio que ocupan, es decir, los territorios dominados por los hutis en Yemen les pertenecen y no los van a desalojar fácilmente. No es la misma situación para Hezbollah en Líbano, que si bien ellos están muy bien afincados en el sur del país, en la frontera con Israel precisamente, pero la situación de Líbano es compleja y el país está dividido, de manera que para Hezbollah, que ha logrado amasar un arsenal formidable, sobre todo de cohetería de corto alcance, pero no por eso menos preocupante, de manera que Hezbollah ha estado permanentemente en fricción con Israel. A veces Israel la que los ataca a ellos, otras veces ellos toman la iniciativa, y como pasa en el Medio Oriente, uno nunca sabe quién le está respondiendo a qué, por qué, porque es tan larga la cadena de agresiones mutuas que uno ya ha perdido la cuenta a qué responden. Pero hasta ahora Hezbollah ha sido relativamente cuidadosa de no generar una confrontación abierta. Tampoco Israel, que tiene su preocupación principal todavía, por lejos, es la Franja de Gaza, de manera que Israel no tenía ningún interés en abrir dos frentes de conflicto pleno. Pero bueno, las circunstancias están cambiando, digamos, esto acaba de comenzar, y si hay algo que uno de los dichos más manidos y repetidos es que se sabe cómo empiezan las guerras, pero no cómo terminan. Y lo que hemos visto acá es un escalamiento muy significativo, pero que todavía está a tiempo de controlarse. En el análisis racional todo el mundo dice, bueno, Israel no tiene interés en un conflicto abierto con Irán. Irán no tiene mucho que ganar en un conflicto con Israel, que además militarmente es más poderoso que Irán, pero las cosas a veces en situaciones bélicas se pueden salir de mano. Y cuando usted dice, don Raúl, este conflicto aún está a tiempo de controlarse, ¿es precisamente ese el rol que le cae a Estados Unidos y particularmente al presidente Joe Biden? Efectivamente, estaría totalmente de acuerdo con tu pregunta, o el implícito de la pregunta, porque Estados Unidos no tiene ningún interés en abrir un frente de conflicto en el Medio Oriente, que en la medida que lo involucra, lo complica, especialmente en un año electoral al presidente Biden, en el sentido de que Estados Unidos tiene presencia militar en Irak. Vimos que en Jordania fue atacada una base estadounidense que dejó varias bajas de soldados estadounidenses. Por cierto, tiene presencia en Siria, de manera que Estados Unidos tiene una responsabilidad y una presencia muy sólida en el Medio Oriente. Claro, las cosas han cambiado ya. El Medio Oriente no es la fuente del petróleo y del combustible, que es un elemento tan central en todos los conflictos a lo largo de la historia del siglo XX y hasta ahora. Y claro, en la medida que Estados Unidos ha logrado una autonomía energética, ya no estaría interviniendo por intereses directos, como por ejemplo proteger a Arabia Saudita y a sus empresas petroleras. Pero
el balance de fuerzas en el Medio Oriente es absolutamente clave. Dicho esto, cuando hablo de balance de fuerza, hasta ahora Rusia y China, que son los adversarios tradicionales de Estados Unidos en términos de hegemonía internacional, se han mantenido muy silenciosos y muy cautos. Habrá que ver cómo sigue avanzando este conflicto. Don Raúl, y respecto de la situación de Estados Unidos, el día de ayer escuchábamos al presidente Joe Biden hacer esta advertencia, ¿no?, respecto de la posibilidad de que hasta ese momento Irán lanzara un ataque de estas características, también el despliegue, ¿no?, de tropas y reforzando también la presencia de tropas estadounidenses en Medio Oriente a raíz del ataque ese 7 de octubre y con ello, consecuentemente, el conflicto que está allá entre Israel y Hamás. ¿Podemos señalar que quizás en esta oportunidad Estados Unidos estaría perdiendo su efecto disuasorio, teniendo en cuenta que Irán finalmente y de todas formas lanzó este ataque? Bueno, yo creo que la capacidad disuasoria que tú señalas, Estados Unidos la ha venido perdiendo hace tiempo y en primer lugar frente a Israel. Es decir, en muchas ocasiones el presidente Biden le llamó la atención a Israel y no ocultó su malestar con el primer ministro Netanyahu. Y bueno, Israel en la mayoría de los casos hizo caso omiso de las advertencias estadounidenses. Dicho eso, finalmente Israel acató hasta cierto punto la instrucción de que debía permitir un mayor paso de ayuda, de que, hambriar a la población a los gazatíes no era una estrategia aceptable y en las últimas semanas hemos visto un leve mejoramiento de la situación en ese aspecto. Pero de un punto de vista militar, Israel se ha sentido siempre muy segura y muy respaldada por parte de Estados Unidos, que le ha seguido entregando cantidades formidables de ayuda financiera y militar. De manera que hay una afinidad de visión estratégica entre Israel y Estados Unidos que manifiesta y que es histórica, es decir, no es algo nuevo. Pero esta coyuntura en la cual Biden le ha asegurado a Israel su total colaboración y su total protección puede derivar en situaciones que tengan también ecos políticos no previstos, como suele ocurrir en todas las guerras. Y probablemente desde la Casa Blanca están barajando todo aquello, considerando críticas que han surgido al interior de Estados Unidos a la figura del propio Joe Biden, pensando además, como usted decía, don Raúl, en un año electoral. En ese sentido, ¿cuál debiese ser el tono o hacia dónde debiese apuntar el eventual discurso del presidente Biden a la nación? Bueno, yo creo que el presidente Biden va a tratar de evitar por todos los medios posibles que Estados Unidos se vea involucrado en un conflicto y que esto se transforme en un elemento central de debate dentro de Estados Unidos. En general, el pueblo norteamericano es muy reacio a comprometerse en conflictos que, repitiendo, se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan y cómo se han prolongado algunos de los conflictos en los cuales ha estado involucrado Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que el presidente Biden va a hacer todo lo posible para no entrar en esta situación, porque ya es casi un decir en Estados Unidos que los demócratas son buenos para entrar en la guerra y los republicanos son las que las terminan. Es decir, terminan guerras incluso como la de Vietnam, que la empezó el presidente Kennedy y la terminó un gobierno republicano. Y por lo tanto, el ingreso, si Estados Unidos tuviera que ingresar y enviar tropas al Medio Oriente y exponer la vida de soldados estadounidenses, eso podría tener un efecto absolutamente negativo para el presidente Biden. Claro, porque de hecho podemos recordar, por ejemplo, la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, ¿no? Después de una promesa que había lanzado en su momento el exmandatario Donald Trump respecto de la retirada y lo que eso finalmente terminó significando con la situación en particular que se vio por esos días, sobre todo en el aeropuerto de Afganistán, ¿no? A raíz de esa situación en particular. Pero respecto de la posibilidad, ¿no?, de que esto pueda escalar a nivel regional, ya no solo con dos naciones involucradas, sino que con otras partes. ¿Usted ve posible eso a esta hora?
A esta hora no lo veo, no voy a hacer vaticinio sobre algo que, como decimos en periodismo, una noticia en desarrollo. Es imposible saberlo. Claro. Pero racionalmente, de acuerdo a lo que han dicho los protagonistas, de lo que ha dicho Hezbolá, de lo que ha dicho Irán y lo que ha dicho la propia Israel, ninguno tiene interés en que esto avance. Pese a que ninguno tiene interés, vemos que la tensión ha ido creciendo. Yo creo que Israel cometió una transgresión grave al atacar el 1 de abril el consulado iraní en Damasco, y que esa es la raíz, digamos, independiente de que hay una tensión permanente entre ambos países y que Israel ha dicho que Irán representa una amenaza existencial y que su programa nuclear es inaceptable, es decir, la idea de que Irán llegue a tener una bomba atómica. De hecho, ya tienen una misilística, como se está viendo en este caso, bastante avanzada, y que si eso lo complementaran con la capacidad destructiva de una bomba atómica, bueno, creo que Israel tiene razón en ver en eso una amenaza existencial. Pero es imprevisible cómo pueden escalar los conflictos, pese a que todos los protagonistas repiten hasta el cansancio que no quieren ver una generalización del conflicto. Exactamente, y como decía usted, don Raúl, bueno, es una noticia en desarrollo de la cual vamos a estar muy pendientes durante los próximos minutos y las próximas horas, porque de acuerdo a la información que entregábamos hace algún rato con Isel Guerra, la proyección indica que a eso de las 2 de la madrugada, hora local en Israel, debiesen llegar los primeros drones. Estamos a un poco más de 30 minutos de aquel plazo, de hecho ahí lo destacamos en nuestro reproductor de caracteres. Don Raúl, usted hace un rato hablaba de los drones, decía... ¿Puedo hacer Sí, por supuesto. Perdona, déjame que me alcance. Yo no recuerdo otro conflicto, ni nunca haber sido entrevistado en una situación en que me dicen en 30 minutos más va a llegar. Eso es muy llamativo. Los drones van a caer sobre el territorio. Es decir, esto es algo absolutamente insólito. Es muy llamativo, de hecho lo conversábamos anteriormente, Isel, ¿tú te acuerdas? Con otro de nuestros entrevistados nos decía, no hay que tenerle tanto miedo, por supuesto en otras palabras, a estos ataques, comillas, avisados. Los impredecibles en medio de un conflicto de estas características son los que pueden resultar mucho más peligrosos. Y a propósito de lo mismo, quería poner sobre la mesa de conversación lo que hablábamos de los misiles. Son precisamente los misiles, si hacemos la comparativa con los drones, los que efectivamente pudiesen generar una respuesta mucho más violenta de parte de Israel. ¿Es ahí donde hay que concentrar la atención? Sí, los drones son relativamente controlables y con una fuerza aérea como la israelí, claro, que es de última generación. Y el Iron Dome, sistema de protección coiteril que tienen las ciudades, no necesariamente las bases aéreas e instalaciones militares, porque el Iron Dome está hecho para proteger a la población primordialmente, pero digamos, las bases aéreas tienen sus propios sistemas de defensa. Pero los misiles balísticos tienen dos problemas, y aquí hay algo que no me calza. ¿Por qué no lanzaron primero los misiles balísticos y claro, que habrían llegado y habrían logrado el efecto sorpresa? Esto es una especulación absoluta de mi parte, y esto mi lectura de esta situación es que Irán está deliberadamente advirtiendo a Israel que no, y esto sería una prueba de que no quieren un conflicto abierto, porque si realmente su vocación, su instinto fuera provocar el mayor daño, lo lógico habría sido lanzar los misiles balísticos, esperar que ellos detonaran y causaran el mayor daño posible, y luego enviar digamos, los drones o misiles de menor alcance, y eso complementaría el daño. Pero digamos, si querían provocarle un shock a Israel, lo obvio era despachar los misiles balísticos. Don Raúl, ¿y a qué se debería exactamente eso? Porque claro, durante toda esta semana escuchamos las diferentes advertencias del ayatolá, también del presidente Ebrahim Raisi, respecto a llevar a cabo esta advertencia o amenaza, ¿no?, contra el territorio de Israel. Pero ¿a qué respondería entonces este aviso, si se lo puede considerar así, primero con el lanzamiento de drones, posteriormente con el lanzamiento de misiles? ¿Eso se debería a qué exactamente? Y en esa misma línea, ¿qué tanto tiene que perder aquí
aquí Irán, si es que esto eventualmente pudiera convertirse, ¿no?, en un conflicto regional a toda regla. Bueno, yo creo que esto es justamente la manera de tratar de mantener el control sobre el conflicto. Irán estaba obligado, por muchos analistas, a dar una respuesta a lo que fue una agresión muy directa y a muy alto nivel. Es decir, dar muerte a 2 generales, y uno de ellos particularmente importante, de la Guardia Revolucionaria iraní, que son, digamos, la guardia pretoriana, por así decirlo, del régimen iraní. Fue una provocación muy directa, y uno se pregunta por qué lo hicieron. Y como dije antes, uno nunca sabe qué eslabón de la cadena, en qué eslabón de la cadena estamos en este conflicto, pero el hecho es que lo hicieron y que desde el primer momento Irán dijo: vamos a responder. Se tomó su tiempo, no fue una respuesta así violenta, inmediata, emocional, ¿no? Lo han desarrollado y han estado dando señales, al punto que Estados Unidos y la inteligencia estadounidense lo ha venido advirtiendo. Tan así que, como lo señalaron ustedes, el presidente Biden suspende sus vacaciones y se vuelve a Washington y va a la Casa Blanca, porque justamente tenía certeza de que, y él ya ayer suspendió las vacaciones, porque tenía certeza de que esto iba a ocurrir. Claro. Don Raúl, vamos a revisar un tuit que ha sido publicado hace algunos minutos atrás por la misión permanente de la República Islámica, ¿no?, de Irán, ante Naciones Unidas, y justamente voy a pasar a leer parte de lo que dice esta publicación en X, antiguo Twitter, llevado a cabo sobre la base del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, relativo a la legítima defensa. La acción militar de Irán fue en respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestras instalaciones diplomáticas en Damasco, ¿no?, haciendo alusión al ataque del 1 de abril. Y sigue aquí: el asunto puede darse por concluido, sin embargo, si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa. Continúa: es un conflicto entre Irán y el régimen rebelde de Israel, del cual Estados Unidos debe mantenerse alejado. Termina justamente esta publicación que ha sido publicada hace algunos minutos atrás, y donde don Raúl apela directamente, ¿no?, a Estados Unidos y a, sin duda, la figura de Joe Biden, ¿no? Porque claro, de hecho se había mencionado en algún momento, al parecer todavía no está confirmado, que Biden podría eventualmente dar declaraciones desde la Casa Blanca. Por eso también ahí el tenor y la importancia de cuál podría ser ese mensaje que podría entregar eventualmente Joe Biden, ya sea durante esta jornada o en los próximos días. Y en este mensaje está la advertencia que habíamos conversado anteriormente. Bueno, yo creo que Estados Unidos está jugando con cautela, con la máxima cautela posible, y se va a mantener en esa posición. Yo creo que Estados Unidos quiere desinflar, bajar la tensión. No tiene nada que ganar con que este conflicto escale. No pierde si Israel sufre bajas, es atacada en forma más seria, y pierde si incluso su presencia y su influencia en la región se está deteriorando día a día, porque muchas personas en el Medio Oriente perciben que Estados Unidos ha dado un respaldo absoluto a Israel, y que está agrediendo, está en una situación bastante cuestionada por temas de derechos humanos en la Franja de Gaza. De manera que Estados Unidos lo que quiere es calmar la situación, darle todas las garantías a Israel de que no tiene nada que temer. Yo creo que en parte Israel no recibió un cheque en blanco por parte de Estados Unidos, pero sí ha recibido seguridad de que no la van a abandonar, y eso es importante para Estados Unidos, mantener su influencia sobre Israel. Exactamente, don Raúl Sor, muchas gracias por la completa explicación, todo el análisis muy claro como siempre. Le agradecemos la conexión durante este fin de semana y es muy probable que sigamos conectados durante las próximas horas. Nuevamente, muchas gracias.